Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a tejer este lindo cerdito. Este tutorial va a estar dividido en dos partes. En la primera parte te voy a enseñar a tejer todo el cuerpo de este cerdito. En la segunda parte te voy a enseñar a tejerle sus orejitas, su trompita, su colita y a hacerle los accesorios que llevará este cerdito, que es un bolsito de fresita y un sombrerito tipo bucket hat de fresita también. Espero que les guste realizar este cerdito tanto como a mí me gustó hacerlo para ustedes. Empecemos entonces con esta primera parte a tejer el cuerpito de nuestro cerdito. Recuerda que la segunda parte la puedes encontrar en la lista de videos del canal o al final del video te sale el enlace directo para que vayas a esa segunda parte. Empecemos. Bueno, entonces para empezar a hacer este cerdito vamos a iniciar tejiendo su brazo. Para ello voy a empezar, este es uno y voy a empezar acá montando mi anillo mágico. Entonces hago la construcción de mi anillo mágico. Recuerden que en el canal ya hay un video explicando paso a paso cómo se realiza el anillo mágico, por si no lo tienen completamente claro. Entonces ya en el canal hay un video explicando cómo se realiza el anillo mágico. ¿Listo? Lo pueden buscar en la lista de reproducción de curso rápido amigurumi. ¿Listo? Ahí pueden ver detenidamente cómo se realiza el anillo mágico y cómo se teje al interior de este. Yo hice mi anillo mágico y tejí al interior 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Voy a tejer al interior de mi anillo mágico. Y voy a cerrar acá. Igual acá en la partecita de arriba de este video te dejo el enlace directo para que vayas y veas el video del que te estoy hablando si aún no sabes cómo se construye el anillo mágico. En la segunda fila voy a trabajar 5 aumentos para tener un total de 10 puntos bajos. ¿Listo? Acá tengo 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. 9 y 10. Listo, ahí tengo ya mis 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Y para la tercera fila voy a hacer un punto bajo y un aumento para tener un total de 15 puntos bajos. Entonces hago mi punto, lo marco, o si ustedes ya tienen la habilidad de contar, pues no es necesario que lo marquen. Y empezamos a trabajar una fila de un punto bajo y un aumento. Todo alrededor vamos a hacer un punto bajo y un aumento, y al finalizar, repito, tenemos 15 puntos bajos. Acá se me enredó esto. Aquí un aumento y repito, punto bajo y un aumento, y termino acá un punto bajo y un aumento. Listo, una vez tenemos terminada esta fila, vamos a pasar a darle altura ya a nuestro bracito. Entonces, para hacer esto, lo que necesitamos es tejer filas de punto sobre punto. Yo tejí en total de la fila 4 a la fila 18 un total de 15 puntos bajos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tejer 15 puntos bajos, 15 filas. ¿Listo? Y tenemos, entonces empezamos acá con nuestra primera fila de esas 15 que tenemos que hacer, y tejemos en cada una 15 puntos bajos. Es importante que vayan contando cada tanto los puntos que llevan para que no se les vaya achicando el brazo, sino que les quede parejito. ¿Listo? Entonces voy a trabajar mis filas y vuelvo para indicarles cómo cerrar este bracito. Bueno, entonces tejí ya mis 15 filas de 15 puntos cada una de ellas, y se debe ver su brazo de esta manera. Yo no le he puesto relleno ni nada por el estilo. Me voy a ir al siguiente punto que tengo para hacer un punto deslizado. Voy a traer mi hebra y la arrastro derecho y hago una cadenita para dar seguridad, y voy a cortar mi hebra no tan larga, por lo menos unos 5 centímetros máximo.
y alamos y aseguramos. Y ya tenemos listos nuestros dos bracitos de nuestro cerdito. Entonces pasemos ahora a tejer el cuerpito de este cerdito. Yo acá tengo entonces la primera patica de mi cerdito y voy a trabajar la segunda. Voy a tomar mi hebra y a construir mi anillo mágico. Recuerda que si no sabes cómo tejer tu anillo mágico, cómo construir tu anillo mágico, te dejo acá en la parte de arriba de este video un enlace a ese primer video, ese curso rápido que realicé de tejido de amigurumi, para que vayas directo y aprendas de una manera detallada y detenida cómo tejer ese anillo mágico y cómo tejer dentro de ese anillo mágico. ¿Listo? Yo estoy tejiendo acá al interior de mi anillo mágico. Voy a tejer en total 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ajusto mi anillo mágico, lo ajustamos. Listo, entonces cerré mi anillo mágico y voy a empezar a trabajar mi segunda fila en la que voy a trabajar 6 aumentos. Entonces me voy acá a este primer punto y en este primer punto voy a hacer mis 6 aumentos. Acá llevo 1, 2, 3. Recuerden el aumento, 2 puntos bajos al interior de cada punto bajo de la fila anterior. Entonces, al finalizar esta fila, voy a tener 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Acá me faltó un aumento. Entonces, vuelvo y cuento. Es importante que vayan contando sus filas cada tanto sus puntos para que sepan que están trabajando los puntos correctos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos bajos. Y a partir de esta fila voy a usar un ganchito marcador para que me quede mucho más fácil identificar dónde inicio y termino cada fila. Entonces voy a hacer en la fila 3 un punto bajo y un aumento. Hago mi primer punto bajo, lo marco. Y en el siguiente espacio voy a hacer mi aumento. Un punto bajo y acá hago un punto bajo y en ese mismo espacio otro punto bajo para trabajar lo que es el aumento de mi punto bajo. Entonces un punto bajo y en este voy a hacer mi aumento 1 y otro en ese mismo espacio. Listo, repito todo esto todo alrededor de mi fila. Un punto bajo solito y en el siguiente voy a hacer mi aumento 1 y en ese mismo otro. Y acá un punto bajo y un aumento. Ya acá para hacer mi cerdito estoy trabajando con punto X, entonces por eso ven que mi primer arrastre lo hago con mi aguja mirando hacia abajo, con mi ganchillo mirando hacia abajo. Si ustedes no saben cómo trabajar el punto X y el punto V, también en ese primer curso o en ese curso flash de tejido amigurumi que les dejo acá arriba el enlace, realicé una explicación para diferenciar el punto X del punto V. Ahora para la siguiente fila voy a hacer 2 puntos bajos, voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. Entonces hago un punto, lo marco y en este mismo espacio voy a tejer otro punto bajo para hacer un aumento y en el siguiente voy a tejer 2 puntos bajos y así me voy a ir toda la fila repitiendo 6 veces un aumento y 2 puntos bajos. Y al final de esta fila va a quedar el espacio 3 puntos para hacer mi aumento y mis 2 puntos bajos. Uno y acá el otro. Es decir, esta fila la termino con punto bajo. Me gusta alternar los aumentos, empezar una fila con un punto bajo y la otra fila empezarla con el aumento para que mi círculo quede mucho más redondito y no tome forma hexagonal. Ahora voy a empezar a trabajar filas de punto sobre punto. Voy a trabajar 10 filas de un punto en cada punto.
Entonces para hacer esto voy a hacer mi primer punto bajo ahí donde tenía mi marcador de punto, y pueden apoyarse de una hebrita de otro color o de un ganchito atravesado así por el lado del punto y no por la parte de arriba, y lo voy a cerrar y voy a empezar a trabajar ahí mis 10 filas de punto bajo de esta manera. Entonces tejemos ahí nuestras 10 filas. Esta lana es color rosado, es un rosa claro, pero la cámara me la está captando un poquito como blanco, pero es color rosa claro. ¿Listo? Entonces yo voy a ir trabajando un puntico en cada punto y voy a hacer en total 10 filas. ¿Cómo voy a contar estas 10 filas? Me voy a apoyar acá esta que ya tengo tejida. Yo en la anterior también puse mi marcador así de ladito, como acabo de poner este, y voy a contar mis filas de esta manera. Cada X que se me forma encima de ese ganchito me va a representar una fila. Entonces en ese sentido tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 filas de 24 puntos bajos cada una, que son los puntos que tengo al finalizar mi fila número 4 de un aumento y 2 puntos bajos. Me quedan 24 alrededor y voy a trabajar 10 filas de 24 puntos de la fila 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a la fila 14. Entonces voy a trabajar mis filas y regreso para indicarles cómo hacer la unión de nuestras piernas. Bueno, entonces antes de proceder a la unión hay que aclarar lo siguiente. Yo tengo una patica ya tejida y rematé mi hebra, y la otra la tengo todavía enganchada a mi ovillo de lana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Con la primer patica que tejamos, lo que vamos a hacer es un puntico deslizado, una cadena, y cortamos una hebra de aproximadamente 5 centímetros para darle un poquito de largura y que no se nos vaya a soltar el tejido. ¿Listo? Y en la segunda patica lo que vamos a hacer es, nos quedamos enganchados, tejemos todo exactamente igual y nos quedamos enganchados, y vamos a hacer una y 2 cadenas. Y cuando hacemos esas 2 cadenas nos vamos al primer punto que hay justo después de ese desnivel que hay de donde rematamos la primer patica. ¿Listo? En ese primer punto voy a tejer directamente un punto bajo. Entonces hago un punto bajo y ese sería el primero de mi fila número 15. En esta fila lo que voy a tejer es 24 puntos bajos que van a ir todos alrededor de la patica. Esta hebrita la dejo acá atrás un poquito y ya les indico cómo vamos a esconderla. Entonces voy a tejer acá alrededor de esta patica 24 puntos bajos, un puntico en cada puntico. Y acá, justo donde tengo el remate que hice mi punto deslizado, me voy a la parte de abajo, ese espacio que tengo, no donde hice mi punto deslizado, sino un puntico más abajo, y ahí voy a hacer mi punto bajo número 24 para cerrar bien ese remate. Acá es importante no perder la tensión de nuestro tejido, sino apretar un poquito más para que no nos vaya a quedar un espacio ahí. ¿Listo? Y ahora ya llegué al espacio de mis cadenas. Voy a tomar esa hebrita que les dije que nos quedaba sobrando el remate de la primer pierna, y escondiéndola voy a tejer en medio de las cadenas, es decir, voy a acercar acá, ahí traigo mi hebra, espérenme que acá, ahí ya, traigo mi hebra y voy a tejer justo en medio de las cadenas. Por toda la mitad de la cadenita introduzco mi aguja ahí, y ahí voy a tejer
un aumento. Entonces en la primera cadena un aumento, 2 puntos bajos en ese espacio de cadena, y en la segunda cadena que tengo otro aumento para tener 2 puntos bajos en esa otra cadena. Entonces acá en esta parte tendríamos 4 puntos bajos porque hicimos 2 aumentos, y yo fui escondiendo mi hebrita. Y ahora voy a tejer nuevamente 24 puntos alrededor de la otra patica del cerdito. Y termino acá con mis dos últimos puntos, 22, 23 y 24. Y llegué nuevamente al espacio de cadenas donde tejí ya por un lado los puntos de la parte delantera, y ahora voy a tejer los puntos de la parte trasera. Entonces introduzco mi aguja ahí por esa otra mitad, esa otra espiguita que me quedó de la cadena con la que inicié, y voy a hacer un punto bajo, y en el siguiente otro punto bajo. Acá no vamos a trabajar aumentos, sino 2 puntos bajos solitos, porque yo quiero que la parte de adelante me quede un poquito más anchita. Entonces por eso trabajé aumentos hacia la parte de adelante. Entonces tengan muy presente eso. Donde trabajamos los aumentos es hacia la parte de adelante, ¿listo? Que es esta parte de acá para mí. Ahora, cuando hice esta unión tenía 24 puntos de mi primer patica y 24 puntos de mi siguiente patica. Eso me da un total de 48 puntos bajos. Ahora voy a tejí 1, 2, 3, 4 puntos en la parte de adelante, es decir, 2 aumentos, y tengo 48, 49, 50, 51 y 52. Y tejí 2 puntos más en la parte de atrás, entonces 53 y 54 puntos. Esos son los puntos que tengo en total al realizar la unión de este cuerpito del cerdito. Voy a tejer ahora filas de punto sobre punto. Voy a hacer de la fila número 16 a la fila número 18 3 filas de 54 puntos bajos cada una de ellas. Entonces vamos a hacer 3 filas de 54 puntos. No le vamos a hacer aumentos, no le vamos a hacer disminuciones, sino un puntico en cada puntico que tengamos de la fila anterior. Y bueno, yo acá trabajé mi fila 16, 17 y 18, cada una con 54 puntos bajos. Pero siento que no tiene el alto que yo quiero que tenga este cuerpito con esta cantidad de puntos, así que voy a trabajar 3 filas más. Entonces en realidad vamos a trabajar de la fila 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Vamos a trabajar 6 filas de 54 puntos. Listo, a mí me faltan 3. Voy a continuar trabajando estas filas y regreso para indicarles cómo seguimos tejiendo este cuerpito de nuestro cerdito. Bueno, acá entonces terminé mis 6 filas de 54 puntos cada una, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cabe resaltar que yo estoy contando como primer fila esta que hice en mis paticas, y de ahí mis paticas la terminé con la fila número 14, hice la fila 15 que fue la de unión, y de la 16 a la 24, 6 filas de 54 puntos. Si ustedes gustan, también pueden contar la de la unión como la primer fila del cuerpo. ¿Listo? A mí me parece mucho más práctico así y mucho más fácil. Entonces así queda ya el cuerpito, así me va gustando mucho más como se va viendo. Voy a empezar a hacerle disminuciones para construir lo que es la cabeza de nuestro amigurumi. Bueno, entonces para hacer estas disminuciones voy a empezar acá con mi fila número 22. En esta voy a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Esto lo voy a repetir por 6 veces alrededor de la fila, que son el número de veces que dentro del tejido puedo hacer esta secuencia. 7 puntos bajos y una disminución. Cayó 5, 6 y 7, y en estos dos puntos
mi disminución. Recordemos la disminución invisible, tomamos solamente las dos hebras delanteras y pasamos por esas dos primeras y cerramos esas dos juntas. Si no tienes claridad de cómo se hace la disminución invisible, lo que puedes hacer es irte al video que tengo en el canal, te lo estoy dejando acá en la parte de arriba, o buscarlo en la lista de reproducción de Curso Rápido de Amigurumi, y ahí te explico cómo se hacen las disminuciones para que de una manera pues mucho más detallada, para que lo puedas ver mucho más claro. ¿Listo? Ahora acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hice mi disminución y voy a continuar repitiendo esto todo alrededor de la fila hasta tener en total 48 puntos bajos. Hasta llegar a mi ganchito marcador me dan los espacios suficientes para repetir esta secuencia 6 veces, 7 puntos bajos y una disminución. Y acá estoy llegando 5, 6 y 7, y como pueden ver me quedan mis dos últimos espacios para trabajar ahí mi disminución. Entonces tomo mis dos hebras delanteras, saco una lazada pasando las dos primeras hebras y con una nueva lazada cierro esas dos hebras, esas dos argollas juntas, y ahí ya tengo terminado mi fila número 22 de 7 puntos bajos y una disminución. Miren cómo ahí cierra un poquito el cuerpo y tengo en total 48 puntos alrededor. Ahora lo que voy a tejer son dos filas de 48 puntos cada una. Voy a hacer la fila número 23 y la fila número 24 con 48 puntos bajos cada una. Listo, entonces terminé ya mis dos filas, cada una con 48 puntos, mi fila número 23 y mi fila número 24, y tengo 48 puntos alrededor. Voy a pasar a hacer otra fila de disminuciones. Entonces, para esta fila de disminución lo que voy a hacer es trabajar una disminución. Voy a empezar acá con la disminución y sigo con 6 puntos bajos. Y esto lo voy a repetir todo alrededor. Entonces vamos a continuar de esta manera, trabajando una disminución y 6 puntos bajos todo alrededor, para tener un total de 42 puntos bajos. Es importante resaltar que no vamos a terminar en disminución, sino en punto bajo. 6 puntos bajos vamos a terminar esta fila. Yo acá ya terminé mi fila con mis 6 puntos bajos y tengo alrededor mis 42 puntos bajos. Para continuar voy a tejer dos filas, la fila número 26 y la fila número 27, cada una de 42 puntos bajos. Es decir, voy a hacer dos filas de un punto sobre cada punto que tengo de la fila anterior. Listo, una vez terminada esas dos filas de 42 puntos, la fila número 26 y la fila número 27, voy a hacer nuevamente disminución. Acá ya le puse un poquito de relleno a las piernitas del cerdito, entonces voy a ir rellenando a medida que voy haciendo disminuciones. Recuerden que deben poner suficiente relleno para que su amigurumi tenga consistencia y forma, pero no demasiado, para que el hueco del tejido no se abre y no se vea el relleno por dentro. Cuando hicimos la unión, mire, cuando alamos esa hebrita que nos queda sobrando de una piernita, cómo nos queda perfectamente cerrado acá, no se nos hacen huecos acá en este espacio, que es lo que usualmente pasa cuando unimos las piernas. Entonces ese es un truquito que les dejo en este cerdito, con este cerdito, y que lo pueden aplicar a la unión de cualquier pierna que hagan. Vamos a empezar entonces la fila número 28 haciendo 25 puntos bajos y una disminución.
Y acá voy a hacer mi disminución. Cuando hacemos esta fila de 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor de nuestro tejido, lo que vamos a tener al final es 36 puntos. Cuando tenemos esos 36 puntos, vamos a trabajar dos filas de 36 puntos, la fila número 29 y la fila número 30. Bien, entonces miren cómo ya se va viendo el cuerpito de este cerdito. Acá ya le puse más relleno hasta la parte de arriba y voy a pasar a hacer unas dos filas más de una disminución y una de punto sobre punto para proceder a pegar los bracitos. Entonces voy a empezar acá tejiendo 4 puntos bajos y una disminución. Entonces empezamos ahí. 4 puntos bajos y una disminución. Y cuando terminamos esta fila de 4 puntos bajos y una disminución, vamos a quedar con un total de 30 puntos bajos. Terminé entonces con mi última disminución. Y para mi fila 32, entonces voy a trabajar 30 puntos, un puntico en cada puntico. Y de ahí nos pasamos a tejer los bracitos de nuestro, a unir los bracitos de nuestro cerdito. Bueno, entonces tengo acá alrededor de mi cuerpo mis 30 puntos, hice mi fila número 32 con 30 puntos, un punto sobre cada punto, y me voy a pasar a mi fila número 33 en la cual ya voy a realizar la unión de mis brazos. Para ello voy a empezar entonces la fila 33 con 6 puntos bajos. Entonces acá hago mi primer punto y lo voy a marcar y desde ahí hago 6, 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos, y voy a traerme el bracito, ese primer bracito que tejí. Entonces voy a traer y voy a ingresar mi aguja por la parte de adentro de mi brazo, ingreso la aguja y en el primer punto, cualquier punto que ubiquen, ese va a ser el primero, y vamos a unir con 7 puntos bajos. Entonces me voy a ese primer punto que elija yo del brazo de la parte de adentro y al punto que tengo justo al lado que me corresponde tejer, y desde ahí voy a empezar a contar 7. Entonces llevo 1 y voy acomodando mi bracito. Esta hebrita del remate la podemos enviar hacia la parte de adentro para que no nos incomode, y desde ahí vamos a empezar a contar nuestros 7 puntos, 2 y lo uno con el segundo punto, 2. Deben unir un punto con cada punto. Este sería mi número 3, entonces lo uno con el punto número 3, uno del brazo y uno del cuerpo. Entonces llevo 3, son 7 que tengo que realizar unión. Este sería el 4. Esperen, acomodo acá un poco mejor la cámara para que puedan verlo de una mejor manera. Este sería mi punto número 4. Voy a ubicarme acá, el siguiente punto del brazo y el siguiente punto del cuerpo. Entonces mi punto número 5, el siguiente del brazo y el siguiente del cuerpo, el número 6. Primero siempre tomamos el punto del brazo, punto número 7 de unión, y listo, ya quedó unido mi brazo con mis 7 puntos bajos. Entonces miren cómo se va a ver de esta manera. Listo, 7. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos. Y cuando ya hicimos nuestros 8 puntos bajos, voy a traer mi otro brazo y igual voy a ubicar un punto, el que yo elija, y ubico el punto que tengo inmediatamente al lado en mi cuerpo para empezar a unir mi brazo
con 7 puntos bajos. Entonces recuerden, es un punto del brazo, pasamos por ese punto y el punto que está al lado del cuerpo, pasamos por esos dos primeros puntos, sacamos esa hebra y ahí sí cerramos nuestro punto bajo y repetimos. Tenemos que tener en cuenta no irnos a saltar ningún punto del brazo y ningún punto del cuerpo para que no disminuyamos ahí nuestros puntos. ¿Listo? Entonces voy a contar cuántos llevo acá 2 4 5 y acá 5 6 y 7 puntos bajos. Entonces un puntico del brazo, un puntico del cuerpo, los uno y hago mi enganche del brazo para que me quede de esta manera y termino acá mi fila con 2 puntos bajos. Entonces acá me quedan el espacio para tejer esos 2 puntos bajos. Bueno, entonces una vez realizo la unión, ya mi número de puntos va a cambiar porque ya no va a contar alrededor de esto, sino alrededor de esto, tomando mis brazos, y estos puntos que tengo acá en el centro de la unión de mis brazos ya no me van a contar. Entonces voy a proceder a rellenar un poco los brazos y procedemos a hacer unas disminuciones para volver a tener los mismos puntos que teníamos al iniciar la vuelta. Esta fila voy a tener un total de 34 puntos bajos en la fila que acabo de hacer con la unión de los brazos. Entonces vamos a hacer 4 disminuciones para poder tener otra vez 30 puntos bajos. Pero antes, lo que les digo, es importante que rellenen sus brazos para que no se les dificulte al final hacerlo. No los dejen tampoco tan rellenos, es decir, los dejan rellenos 3 filas antes de terminar el brazo para que no se les vaya a ver feo el brazo. Y listo, yo acá ya rellené entonces mis brazos y voy a pasar a hacer la fila número 34. Para la fila 34 entonces lo que voy a hacer es trabajar 6 puntos bajos y una disminución. Entonces acá empiezo mi primer punto, empiezo ahí mi primer punto y voy a hacer 6, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, y la disminución la voy a trabajar acá en esos dos primeros puntos que tengo libres de mi brazo, no con los que hice la unión, sino en los que me quedaron libres. Entonces acá es importante que mantengan la tensión de su tejido para que no se les vaya a abrir el punto. Entonces sigo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y me dio la disminución justamente acá. Esta es una hebra de la unión, entonces no la cuento, sino que me voy al siguiente espacio y hago ahí mi disminución. Entonces miren cómo queda la unión de estos bracitos. ¿Listo? Volvemos y repetimos. Esto lo vamos a repetir en total 4 veces. Llevo apenas 2. Entonces acá 3, 4, 5 y 6. Y trabajo mi disminución acá en estos dos punticos. Uno del cuerpo y uno acá en el brazo. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
trabajamos nuestra disminución y nos queda el espacio para terminar con 2 puntos bajos. Entonces, la fila número 34, recuerden, 6 puntos bajos y una disminución por 4 y terminamos la fila con 2 puntos bajos. Esa sería la secuencia que vamos a hacer para tener un total de 30 puntos bajos. Bueno, a medida que van haciendo sus disminuciones, van rellenando el cuerpo. Recuerden que lo ideal en esto, cuando hacemos los amigurumis y rellenamos, es que las piezas nos queden consistentes, pero que no se abran los huecos o espacios de nuestro tejido y no se vea el relleno hacia la parte de adentro. Entonces este bracito ya está lo suficientemente relleno. Voy a hacer ahora la fila número 35. Para esta fila voy a trabajar 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor para finalizar con un total de 24 puntos bajos. Y listo, acá ya llegué a mi última disminución, 3 puntos bajos, una disminución y tengo alrededor 24 puntos en total. Entonces miren cómo ya se va cerrando mucho más este cuellito del cerdito. Entonces vean cómo va quedando. La última fila que voy a hacer de disminución en el cuerpo es de 2 puntos bajos y una disminución para tener un total de 18 puntos bajos. Entonces voy a trabajar esa última disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Y listo, tengo ya el cuerpito de mi cerdito completamente terminado. Ahora voy a tejer la cabeza y la voy a tejer unida al cuerpo porque yo lo prefiero de esta manera. Me gusta más como quedan los amigurumis de esta manera y siento que le da mucha más resistencia a la cabeza de los amigurumis. Pero antes de eso voy a rellenar y a trabajar la fila 37 de 18 puntos bajos. Entonces voy a hacer la fila 37 de 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Entonces rellené bastante mi cuerpo, que me quede bastante consistente, y hice una fila de 18 puntos bajos todo alrededor, y así es como está el cuerpito de este cerdito. Ahora voy a pasar a trabajar lo que ya es la cabeza de mi amigurumi, de mi cerdito, pero va a ir enganchada a este tejido como ya les había dicho. Entonces para ello voy a trabajar una fila de un punto bajo y un aumento para tener un total de 27 puntos bajos. Y una vez tenemos ya nuestros 27 puntos, voy a volver a repetir la fila de un punto bajo y un aumento. Pero ahora me va a dar un total de 40 puntos. Entonces, repito, un punto bajo, un aumento y al final me va a quedar libre un puntico, dejo ese puntico normal y esta fila me va a dar un total de 40 puntos bajos todo alrededor. Bueno, y una vez ya tenemos nuestra fila número 39 con 4 puntos bajos, un aumento y tenemos nuestros 40 puntos, vamos a volver a repetir
la fila número 40 haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Entonces hacemos esta fila de 4 puntos bajos y un aumento, y eso nos da al finalizar un total de 48 puntos bajos. Bueno, entonces terminé ya mi fila número 40, hice 4 puntos bajos y un aumento, y tengo alrededor de mi tejido 48 puntos bajos. Ahora voy a seguir en aumentos. Entonces para esta fila número 41 voy a trabajar lo que es 7 puntos bajos y un aumento para tener un total de 54 puntos bajos. Entonces llevo acá 3, 4, 5, 6 y 7 puntos y un aumento. Y esto es lo que vamos a repetir toda la fila alrededor para tener 54 puntos bajos. Y listo, terminada esta última fila, vamos a trabajar en la fila número 42, nuestra última fila de aumentos. Para esta fila entonces vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor, y terminamos con un total de 60 puntos bajos. Y listo, acá ya tengo alrededor de mi cabeza 60 puntos bajos. Ahora voy a trabajar, esta fue mi última fila de aumentos, entonces voy a empezar a trabajar filas de punto sobre punto. Para ello voy a apoyarme de un hilito, o si ustedes lo prefieren con el mismo marcador, para que sepan en la fila en la que empiezan. Y entonces vamos a empezar a trabajar nuestras filas de punto sobre punto. Vamos a hacer de la fila 43 a la fila 48, 6 filas de un punto en cada puntico. Entonces me voy de esta manera. Listo, entonces yo hice ya las 6 filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas de la 43 a la 48, tejiendo 60 puntos bajos en cada una de ellas. Y ahora voy a cerrar un poquito mi cabeza del cerdito, entonces voy a trabajar 8 puntos bajos y una disminución. Toda esta fila la voy a trabajar haciendo 8 puntos bajos y una disminución, y al final voy a tener un total de 54 puntos bajos. Y listo, entonces terminé mi fila número 49 de 8 puntos bajos y una disminución. Y ahora para la fila 50 también voy a trabajar disminuciones. En este caso lo que voy a hacer es hacer 7 puntos bajos y una disminución. Y al finalizar esta fila voy a tener un total de 48 puntos bajos. 7 y acá iría mi disminución. Entonces voy a repetir esto todo alrededor y al finalizar voy a tener 48 puntos bajos. Y una vez ya tengo esos 48 puntos bajos, miren cómo se va cerrando un poquito la cabecita de este cerdito. Ahora voy a trabajar
5 filas de 48 puntos bajos, es decir, de la fila 51, 52, 53, 54 a la 55 voy a trabajar 5 filas de 48 puntos bajos. Entonces voy a ir trabajando estas filas y regreso para indicarles dónde ponemos los ojitos de nuestro cerdito. Bueno, yo ya terminé mis 5 filas de 48 puntos cada una, entonces trabajé la fila 51, 52, 53, 54 y 55 cada una con 48 puntos, y esto va quedando de esta manera. Ahora voy a ubicar los ojos, entonces yo voy a usar estos ojitos de seguridad que tienen un visito café, me parecen muy lindos. Pueden usar los ojitos que tengan 9 o 10 milímetros, ¿listo? Y ubicamos el ojito lo ubicamos entre la fila 49 y la fila 50. Entonces empezamos a contar acá. Como esta fue la última fila que hicimos y es la número 55, vamos a empezar a contar. 55, 54, 53, 52, 51, 50 y 49. Una vez ubicamos la fila 49 y la fila 50, ubicamos el primer ojo. Yo en mi caso ya lo puse, entonces voy a ubicar acá 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a introducir mi ojito aquí en esta partecita de acá. Lo acomodo, miro mi muñeco de frente, verificando que mis ojitos hayan quedado centrados y bien acomodados, parejos. Y este me quedó acá, por ejemplo, hacia un lado. Acá lo voy a acomodar y este hacia acá. Y voy a ponerle los taponcitos de seguridad que traen usualmente estos ojitos. Si ustedes no los consiguen con los taponcitos de seguridad, lo que deben hacer es quemar los ojitos con un briquet o con un fósforo, lo que tengan a su disposición. Lo queman y ya les queda segurito. Bueno, yo ya quemé acá mis dos ojitos, entonces los tengo de esta manera. El tema de quemarlos es también un poquito por seguridad, porque usualmente estos muñequitos los lavamos, los manipulan niños y los niños tienen bastante curiosidad, entonces empiezan a alar así los ojitos y eso hace que el ojito vaya cediendo el seguro, ¿listo? Entonces los quemamos para dar una mayor seguridad. Voy a empezar entonces a trabajar lo que son las filas de disminución de mi cerdito. Entonces voy a empezar a trabajar la fila número 56. Estas filas se las estoy dejando en este momento escritas en pantalla para que ustedes las vayan realizando. Entonces yo voy a ir avanzando en estas filas y regreso cuando ya esté en la fila número 59. Entonces la fila número 56, como les está apareciendo, es 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos esto por toda la vuelta y al finalizar vamos a quedar con un total de 40 puntos bajos. La fila número 57 es 3 puntos bajos y una disminución. Esto al finalizar nos va a dar un total de 32 puntos bajos. La fila número 58, 2 puntos bajos y una disminución. Al finalizar nos deja con un total de 24 puntos bajos. Y la fila 59, un punto bajo y una disminución, nos deja con un total de 16 puntos bajos. Entonces yo voy realizando todas estas filas y regreso cuando ya tenga mis 16 puntos bajos. Recuerden que si ustedes no tienen claro cómo trabajar el tema de las disminuciones, hay un video detallado en el canal que se los estoy dejando aquí en la parte de arriba, el enlace para que vayan a verlo. Y en este video les explico cómo se realiza la disminución invisible. ¿Listo? Entonces voy a continuar avanzando en mis filas. Recuerden que en la primera disminución, la primera fila de disminución que tenemos que hacer, hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y nos vamos a los dos siguientes puntos para tomar la hebra delantera y la hebra delantera del siguiente y hacer nuestra disminución. Entonces nos vamos de esta manera.
Bueno, ya acá ya estoy llegando a mi última repetición de un punto bajo y una disminución. Y alrededor tengo 16 puntos bajos. Yo lo que hice fue ir rellenando poco a poco a medida que iba avanzando en mis filas y todavía le falta más relleno, entonces ustedes deben ir mirando lo que les digo, la consistencia de su tejido, que se sienta apretado, que se sienta consistente, que lo puedan tocar y no se hunda ni se deforme. Entonces, por ejemplo, acá le falta aún, porque miren, yo lo hundo y se deforma un poco la cabeza. Entonces le falta un poquito, no mucho. Miren, si yo bajo mi relleno, ahí todavía me da espacio para poner más. Y no deben rellenar tanto para que su punto no se les vaya a abrir y no se logre ver el relleno por la parte de adentro. ¿Listo? Después de terminar esto, listo, entonces una vez ya tengo la cabecita de mi cerdito rellena, lo que voy a hacer es trabajar mi última fila, que sería mi fila número 60, haciendo 8 disminuciones de punto bajo. Entonces vamos a ir tomando acá nuestras 2 hebritas, llevo una, acá 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en total tengo 8 disminuciones. Ahí me concuerda donde inicié y ahí termino. Me voy a ir acá a este punto, al siguiente punto que tengo, y voy a sacar una hebra para hacer un punto deslizado. Paso toda mi hebra derecho, hago una cadenita para darle seguridad a mi tejido y voy a cortar mi hebrita aproximadamente unos 10 centímetros. Cortamos nuestra hebrita y jalamos acá, y ahí se puede ver ese espacio de abertura en nuestro tejido aún. Para evitar este espacio de abertura voy a apoyarme una agujita lanera o capotera, como se le conoce en algunas partes. La enhebramos y vamos a ir tomando las hebras delanteras de nuestro punto, de nuestros 8 puntos. Entonces ahí ya tomé una, 2, solamente la hebra delantera, nos metemos por la mitad y tomamos solamente la hebra delantera. Ahí ya llevo 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y llegué justo donde inicié. Y ahora lo que voy a hacer es alar estas hebras, alamos y ahí ya tengo perfectamente cerrado mi círculo. Ahí ya no se ve el relleno ni espacios hacia la parte de adentro. Entonces vamos a introducir nuestra aguja justo por en medio de ese círculo, justo por en medio de ese círculo que se me formó, y voy a salir a cualquier punto, halo mi hebra y voy a esconder mi hebra en dirección al punto, ¿sí? Entonces acá voy a dibujar una X y voy a dibujar la línea hacia arriba. Paso mi hebra y halo sin hacer demasiada fuerza. Y así le hago 2 pasadas. Como pueden ver, si lo hacemos de esta manera, es completamente imperceptible donde estamos escondiendo nuestra hebra. El truco está en que no halen con fuerza, sino, porque si halan con fuerza, miren cómo se va a hundir su tejido. Entonces no halen con fuerza, sino dejen que la hebra quede un poco floja. ¿Listo? Este sería entonces el cuerpito de nuestro cerdito. No se preocupen si de momento no le empiezan a ver formas sus amigurumis, es algo que usualmente pasa cuando tenemos los cuerpos tejidos, los cuerpos bases tejidos. Usualmente no le vemos forma, se ven graciosos, pero ya cuando le empezamos a poner los detalles como sus orejitas, su trompita, ya empiezan a tener mucha más forma. Entonces vamos a pasar a hacer ahora las orejas.